Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Aragón, trabajo en Nayar Systems y voy a dar la charla de los informáticos también saben diseñar para el Tech Corner del Hackathon Castellón 2020. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a toda la organización por llevar a cabo este evento en estos tiempos de coronavirus tan complicados, donde ahora todo tiene que ser digital, cuando el Hackathon fue una idea de comunidad y sobre todo presencial y de contacto. Pero bueno, como hemos visto, nos adaptamos a todo. Entonces, esta charla parte de la base de que se dice que los informáticos no saben diseñar, que no tienen gusto, que no saben hacer las cosas bonitas, que todo lo hacen en blanco y negro, que tienen un razonamiento muy lógico. Y lo que yo pretendo es desmontar esa teoría y ver cómo un informático, partiendo de toda esta base de información que tenemos sobre los informáticos, cómo podemos desmarcarnos de esa posición y pasar a algo más creativo y hacer webs que con un diseño bastante más agradable. Entonces, claro que sí que podemos. O sea, yo os animo y seguro que podéis y todos vosotros podréis, igual que yo he podido. Es un cambio de mentalidad, pero bueno, con los consejos que os voy a dar podremos afrontarlo. Entonces, el objetivo de esta charla principalmente es animaros, que tengáis ganas, que digáis esto yo lo voy a probar. No puede ser que yo solo sea una persona lógica y no pueda hacer nada bonito. Y espero ayudaros. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactarme. Entonces, primero, hablaremos un poco sobre la estructura de las webs, cómo están diseñadas, qué componentes tienen, qué partes tienen y cómo podemos utilizar eso en nuestros proyectos. Luego, las tipografías, la importancia que tiene en una página web una tipografía o otra. Después, la gestión del espacio. ¿Cómo gestionamos el espacio? En pantallas grandes vamos a tener mucho espacio, en pantallas pequeñas vamos a tener muy poco espacio. ¿Cuánto espacio tengo que dejar? ¿Tengo que dejar 8 píxeles? ¿Tengo que dejar 42? ¿68? No lo sé. Pues daremos un par de consejos para que sepáis cómo podéis gestionar ese espacio. Después hablaremos sobre la paleta de colores, que esto es un infierno para un informático. Séntalo delante de un selector de colores, dile que te haga 4 colores que peguen y vamos, no sale de ahí en 2 horas. Pero bueno, también lo afrontaremos y espero quitaros ese miedo. Y finalmente es la búsqueda de soluciones. Cómo podemos buscar una solución a un problema que nos están pidiendo y mirar en nuestro entorno, detectar qué es lo que hay y aplicarlo a nuestras necesidades. Pues vamos a empezar. Primero, la estructura, como veis en pantalla. La estructura se repite y es como las matriuscas rusas, una dentro de otra. Tú primero tienes en el contenido general la parte de arriba, que es el título. En el título siempre está o bien el logo de la marca o bien el título de la aplicación y unas acciones que son las más generales o las más importantes. Luego, a la parte izquierda está el menú. Suele estar a la parte izquierda. Hay algunas webs que lo tienen a la derecha. Esto depende. Hay algunas webs que lo tienen abajo. Ya os digo que puede cambiar, pero más o menos siempre es lo mismo. Título, menú y contenido. Y el contenido a su vez vuelve a estar organizado de la misma manera. Vuelve a tener un título, vuelve a tener un menú con unas acciones y vuelve a tener otro contenido. Y así sucesivamente. Esta forma de caja, de meter una caja dentro de otra, nos ayuda a saber qué es lo que estamos haciendo y las acciones qué repercusión tienen. Si yo estoy tocando algo de la caja de fuera, yo sé que me va a aplicar al contenido global, mientras que si estoy tocando algo de la caja interior, solo va a cambiar ese trocito ese trozo de la estructura de la web. Y esto es muy importante que lo tengáis claro. Vale, la tipografía, siguiente punto, súper importante. Hay muchísimas, podéis descargaros de fuentes de casi cualquier sitio en la web. Hay de gratis, hay de pagando, hay de todos los tipos. La cuestión es cuál elijo y cómo la utilizo. Entonces, hay 4 cosas que yo considero fundamentales en cuanto a las tipografías. La primera que vamos a entrar es el tamaño. Nosotros cuando ponemos una fuente, cada fuente es posible que tenga un cierto tamaño distinto a la otra. Es posible que los 12 píxeles de una letra no sean igual que los de otra fuente. Entonces, aquí sobre todo, lo que quiero que nos centremos con el tamaño es un tamaño muy grande, va a llamar nuestra atención, va a hacer que nos fijemos. Por ejemplo, si tengo una web y tengo el logo, yo quiero que el logo se vea grande, por lo tanto, una fuente grande. Si tengo un texto que quiero que se vea menos, pues voy a ponerle una letra más pequeña. Y sobre todo aquí quiero hacer énfasis en que el título del contenido, lo que hemos visto antes en la estructura,
tiene que tener un tamaño de letra diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una web y ves una letra grande, dices, vale, esto es una cabecera, y luego va el contenido, y aquí habrán acciones, y aquí habrá un menú. Entonces, hay otras formas de hacerlo, pero la más sencilla es jugando con el tamaño de la letra. Y la verdad es que funciona y el efecto es muy bonito. Luego tendríamos el color. El color también es súper importante. Un color fuerte, sin opacidad, es muy llamativo, llama mucho la atención, mientras que un color más clarito pierde la atención. Esto lo veremos en un ejemplo posteriormente, cómo jugando con los colores hacemos que el usuario fije su atención en una sección o en otra. Después está el espaciado, que esto se ha puesto muy de moda últimamente. Al principio de las webs nadie utilizaba el espaciado entre letras. Todas las letras iban juntas, una detrás de la otra y tira, como la máquina de escribir. Pues igual lo replicaron a internet. Luego se dieron cuenta que ampliando el espacio entre letras conseguías una mayor visibilidad y la sensación al leer la palabra era, la leo muy cómoda, porque todas las letras están separadas y te da tiempo a enfocar cada una y a procesarla. Entonces, esto también se utiliza muchísimo en los logos. Las letras de los logos suelen tener un espaciado bastante considerable, mientras que las letras del contenido de un texto o de párrafos no deberían tener mucho espaciado. Es posible que tengan un poquito para ayudar a la lectura, pero desde luego no tanto, porque cuanto más importante es, y no es posible que un párrafo entero sea importante. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente está el tipo de fuente, que lo hemos comentado antes. Hay muchas fuentes, tenéis que escoger una, hay de más redonditas, de más alargadas, de más gruesas, de más delgadas. Eso, la que mejor sensación os dé y digáis, pues esta queda bien. Y si no, buscáis en Google, pareja de tipografías más utilizada. Y seguro que te saldrán muchas y coges dos y ya está. Normalmente las webs suelen tener dos, una para las cabeceras y una para el contenido. Pero podéis utilizar las que queráis, con cuidado. Yo os recomiendo dos. En la siguiente sección hablaremos sobre la gestión del espacio. Entonces, esto es un caso real que me pasó a mí. Me llegó la tarea de, Carles, crea una letra, crea una lista donde tú veas los usuarios que hay y sus detalles. Luego, pulsando encima, irás a la configuración y tal. Yo dije, vale, perfecto, esto lo hago en un momento. Voy, lo tecleo, lo programo, tal. Ya está, este es el resultado. Yo encantado de la vida, digo, mira, 15 minutos y esto ha quedado de maravilla. Claro, cuando lo presento me dicen, pero esto no lo podemos utilizar, esto no es bonito. Entonces me paré a pensar, ¿y por qué esto no es bonito? Pues muy fácil, hay muchas cajas. Hay muchas cajas y predominantes además, con borde, que nos hacen centrar la atención en la caja más que en el contenido. Aquí podemos ver que casi no se lee el título o la descripción. Nos cuesta un poco distinguir, sabemos que hay 3 secciones, pero nos cuesta un poco distinguirlas entre ellas porque los bordes están muy cerca. Entonces, esto hay que cambiarlo, hay que gestionar el espacio de una mejor manera. En la siguiente diapositiva os voy a mostrar la solución que consideramos oportuna en su momento, manteniendo la misma estructura, manteniendo la caja de fuera, el contenido, y dentro cada elemento también su propia caja. Esto actualmente ya no hace falta que te pongas aquí a hacer tú la lista a mano, sino que hay otras librerías como Material Design o Bootstrap que ya te ayudan. Ellas ya tienen su lista y ya tienen las buenas prácticas hechas. Os recomendaría que os lo leyerais. Ellos tienen una guía muy descriptiva sobre cómo hacer listas y cómo hacer elementos y cómo hacer botones, cómo hacer menús, y la verdad es que es una pasada. Porque imaginaros, al principio, cuando nadie hacía webs, cada web era distinta. Una tenía el logo a la izquierda, la otra abajo, el menú estaba a la derecha, había botones por todas las partes. Luego llegaron ellos y dijeron, no, esta es la forma de hacerlo bien. Y a partir de ahí seguimos todos. Entonces, nuestro resultado se basó en Material Design y este es el efecto. Seguimos teniendo el contenedor de fuera, pero en este caso, en lugar de aplicar un borde, aplicamos una sombra. Esto nos da dimensión, nos hace ver que la parte del contenido, la parte donde están los elementos, es superior al fondo. Por lo tanto, nuestra vista automáticamente se centra en eso. Y luego, las cajas también tienen borde. Decidimos no quitarlo, pero el borde de los elementos solo lo pusimos casi hasta el final, que no llegara al final. ¿Por qué? Por la misma sensación. Te da sensación de profundidad, te da sensación de elevación. Entonces tú te fijas solo en lo que te interesa. Y luego lo que os comenté antes. El color influye mucho. Aquí no hemos cambiado el tamaño de Carles Aragón y Developer. El tamaño es el mismo, pero al cambiarle el color ya hace que tú no te fijes tanto, que tú vayas al nombre y luego tengas los detalles.
¿Por qué? Si cambiáramos los detalles a una letra más pequeña, estaríamos dificultando al lector la lectura y comprensión, porque es posible que alguien quiera buscar a una persona por su email y no sepa su nombre. Podría darse el caso. Entonces, al ser igual de relevantes las dos, consideramos que el tamaño de letra tiene que ser el mismo, pero el color lo cambiamos para una mejor lectura. Ahora vamos a hablar sobre la paleta de colores, que esto es algo que a mí al principio me costaba muchísimo. Cuando hacía una web me decían, pero es que estos colores, ¿de dónde los has sacado? O sea, es que este azul no pega con este rojo y es que has puesto un violeta. Y claro, tenían toda la razón del mundo, no pegaba, pero yo no sabía hacer otra cosa. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar, tal, y encontré mi web favorita, que te ayuda a hacer paletas. Se llama Design Sheets y esa es un artista que a partir de fotos que hace, te coge los colores que ella considera importantes para una paleta de colores y te da su código para que tú puedas utilizarlos. Es lo que vemos en pantalla. Ves que hay colores desde más fuertes, desde más claritos, una tonalidad normal, pero sobre todo vemos que hay coherencia entre ellos. Esto es bastante complicado de obtener por tu cuenta. Pero bueno, a la otra parte tenemos el selector de color. Es un selector de color que es lo típico, que es complicadísimo. Yo quiero un verde, pongo el verde, pero este no es el verde que quiero. Yo quiero un verde más oscuro. Uy, pues que si lo pongo tan oscuro, parece negro. Vale, pues lo bajo un poquito, pues que entonces estoy perdiendo brillo. Y al final te das cuenta de que te has pasado media hora y todavía no tienes un color, y te faltan 5. Entonces, pues esto nos ha pasado a todos, y aquí la única recomendación, que es lo que quiero hacer énfasis, es hay que practicar, hay que echarle horas. 1 hora, tengo un color, vale, voy a dedicarle otra hora y tendré otro color. Pues no, en 45 minutos seguramente habrás encontrado el color. Y si haces otra prueba, seguramente en menos de 45 minutos habrás encontrado el tercer color. Y así te será más sencillo. Esto es como lo que dicen, si una cosa la entrenas 1000 veces, al final serás bueno en eso, porque lo has hecho 1000 veces. Pues con los colores es igual, tú ves jugando un poquito arriba, un poquito abajo, a la derecha, a la izquierda, voy a cambiar la opacidad, tal. Y al final vas a conseguir tener la paleta que tú quieras. Eso sí, intentándolo. Lo mismo con las letras. Juega con las letras, ponle espaciado, cambia el tamaño, cambia el color. Y al final sabrás gestionar las letras y sabrás dar el enfoque que tú quieres darle a tu página web. Y lo mismo con la estructura. ¿Dónde pongo el menú? ¿Lo pongo a la derecha? ¿Lo pongo a la izquierda? Un poco más ancho, un poco más... Bueno, practica. Hazlo más grande, hazlo más pequeño. ¿Qué es lo que te gusta? Pide opinión a otros. Y entre todos, ya te digo que al final sabrás aplicar todas estas cosas. Y finalmente, la búsqueda de soluciones. Que esto es una sección que a mí me gusta remarcar porque considero que es muy importante que tengáis clara. Que es, primero, antes de ponerte a hacer algo que te han pedido, de una necesidad que tiene tu proyecto, di, ¿hay alguien que lo haga? En mi entorno, ¿cómo lo hacen? Y una vez lo hayas encontrado, di, ¿esto cómo lo hago? Son esas 3 preguntas que hay que hacerse. Por lo tanto, primero, investigar y analizar las webs de referencia. También las webs del entorno. No es lo mismo hacer una página web de automoción, de coches, dedicada a la compra de alquiler o a mostrar vehículos, que dedicarte a blogs escolares o páginas de comedor o otro entorno. Cada entorno es diferente, cada entorno tiene usuarios acostumbrados a ver una cosa y a utilizar ciertas páginas web con ciertos estilos similares. Y esto es lo que nos va a ayudar sobre todo a encontrar nuestra posición en el mercado. Entonces, cuando digo investigar, digo, por ejemplo, que tengo una mensajería de correos, pues voy a mirar en Google, voy a mirar en Hey, voy a mirar en donde sea, en Outlook, en todos los grandes, digamos, a ver cómo lo hacen, cómo muestran las listas, cómo muestran los contactos, cómo puedo enviar, tal, dónde ponen las acciones, sobre todo una vista más analítica de qué están haciendo y cómo lo están haciendo, porque muchas veces vemos un listado y no somos capaces de decir eso es un listado. ¿Por qué? Porque lo han hecho perfecto. Te cuesta a ti, que eres un informático súper lógico, que tu cabeza es blanco o negro, te cuesta detectar que estás viendo una lista. Lo que pasa es que tú no sabes hacer esa lista o no sabes cómo aplicar los estilos para que esa lista parezca esa lista. Y aquí es donde os tenéis que forzar. Aquí es donde tenéis que entrar, mirar cómo lo hacen, intentad copiarlo vosotros. No es una mala práctica hacer las copias, está claro que no la vendas luego, pero haz la copia y prueba, a ver qué pasa. Y ya te digo que de esta forma vas a ganar en comprensión de páginas web, sabrás detectar enseguida los elementos de una página web, sea cual sea su diseño, y por otra parte, desde luego como programador web, lo vas a petar. O sea, vas a tener todos los recursos necesarios y vas a poder decir, te puedo hacer lo que tú quieras.
Y esto solo se consigue también con la práctica. Práctica, práctica, práctica. Entra a una web, entra a otra, intenta imitarlo y así sucesivamente. Entonces, espero que os haya gustado la charla. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que queráis compartir, pues adelante. Ahí tenéis mi correo y estaré encantado de poder contestar a vuestras dudas. Muchas gracias.